Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra clase número 2 en el seminario de introducción al griego koiné impartido por la Escuela de Alexandría. Hoy, bueno, como ya les comenté, vamos a estar viendo el tema de la acentuación griega. Obviamente, según la pronunciación erásmica, ¿verdad? Porque hoy en día eh, el, 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 el griego no tiene este tipo de sistema, ¿verdad? E inclusive para los que estuvieron en la charla, también deben saber que cuando los proponentes del sistema histórico nos dicen que, eh, que el griego que se habla hoy en día en Atenas es exactamente igual a como se escuchaba en los tiempos de Jesús. Bueno, hay que decir que ni siquiera el que yo les doy es así porque en aquellos tiempos los acentos eran musicales, ¿verdad? Eran tonales y no de intensidad o de fuerza como son los nuestros, ¿verdad? Y hoy en día en Grecia tampoco se usa el, el acento tonal, sino se usa el acento de intensidad y todos estos acentos que vamos a ver hoy desaparecieron. Así que cuando alguien que enseña griego con la pronunciación histórica o moderna, pues tiene que tomar prestado estas herramientas del trabajo de Erasmo, ¿verdad? Del trabajo de Antonio de Nebrija para adaptarlo al sistema moderno que no lo tiene. ¿Eh? Entonces, eso es importante decirlo porque la gente se lleva una idea de algo que no es completamente cierto. ¿Qué es lo cierto con respecto a la pronunciación? Bueno, ¿cuáles pueden ser verdaderas afirmaciones el día de hoy? Que el sistema histórico es el sistema que hoy en día se habla en Grecia. ¿Ah? Eso es una realidad. Ahora, nadie sabe, ¿verdad? Hay aproximaciones, así como en todos los idiomas, como en el hebreo, etcétera, hay aproximaciones a cómo pudo sonar en aquellos tiempos. ¿Cuál es una de nuestras mayores ayudas? Lo que decía hace un rato en el entretiempo, antes que entraron todos, ponía varias palabras hebreas y arameas que fueron transliteradas al griego, y entonces ahí vemos que qué sonido hebreo era representada por qué letra. Amén. Entonces veíamos que amén en hebreo suena amén. Amén en griego koiné, pronunciado erásmicamente, suena amén, pero en el nuevo suena amín. Entonces ahí vemos Eli, 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 lama sabactani, ¿verdad? Esa palabra aramea Eli, Eli, que es Dios mío, Dios mío. Bueno, en el sistema erásmico está transliterado igualito, Eli, Eli, con los fonemas griegos. Sin embargo, si lo pronunciara de forma moderna, diría Ili, Ili. Entonces ya no estuviese transliterando cómo sonaba en griego Eli, Eli, la masa, Eli, Eli, pues no, lo que está en esa frase. Pero también hay palabras como Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, que entonces en el sistema, en el erásmico suena Jerusalén y en el histórico moderno suena Jerusalén. Entonces allí se parece un poquito más el histórico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que realmente no sabemos a ciencias ciertas, nadie te puede dar ningún tipo de garantía de cómo sonaba. Sencillamente tú vas a entrar en un curso de determinada institución y lo cierto es que sigue predominando en las universidades y en los cursos del sistema erásmico, pero puedes ver clase con alguien que lo enseñe en el sistema moderno como Montserrat o como el profesor Septién, y está bien, bien. Y si al final se quieren quedar con un determinado sistema de pronunciación, está bien. O sea, no, allí no hay problema, pero deben manejar los dos. ¿Verdad? Hay que tener el oído preparado para los dos, porque si no, en un tema no que nos vamos a poner a hablar, ¿verdad? Sino que cuando alguien esté leyendo una frase, de repente la estemos leyendo, oye, la está pronunciando el sistema. Dijo, era más fácil, pues dijo glotakini. Bueno, dijo griego koiné.
Listo. Bien, lengua coiné, perdón. Entonces dijo lengua coiné, glotaquiní o glotacoiné. Bien, eso. Vamos a comenzar ahora sí con el tema. Objetivos de la clase número 1. O más bien voy a ir un momentito atrás, ¿verdad? Y voy a hacer de nuevo la presentación. Ángel, si quieres, voy a presentar de nuevo para ya aquí comenzar la clase y dejar limpia la clase para que quede allí en el canal para los próximos alumnos que la vean en diferido. Y le quitamos la conversación que hemos tenido aquí respecto al tema. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda clase del seminario de Introducción al Griego, COINE, dictado por la Escuela de Alejandría. Mi nombre, para los que estén entrando hoy por primera vez, por alguna razón, mi nombre es William Márquez. Yo me desempeño como profesor de griego COINE o de griego Quiní en la Escuela de Alejandría. Este curso lo iniciamos la semana pasada en un esfuerzo por llevar al menos a nuestros hermanos en Cristo herramientas básicas, ¿verdad? Para que entiendan cómo funciona esta lengua y para que en algún momento también quienes se entusiasmen en estudiarla tengan una base. Bien, hoy vamos a ver, la semana pasada vimos el tema de los fonemas, el alófono, el alfabeto griego. Hoy vamos a ver la acentuación griega. Bien, y los objetivos de la clase para el día de hoy van a ser los siguientes. Número 1, que ustedes conozcan la clasificación de las consonantes y de las vocales, obviamente en el griego koiné. Que ustedes aprendan a diferenciar los diferentes grupos vocálicos, dictongos, hiatos, dictongos puros, dictongos impuros, lo que no es dictongo, ¿verdad? Que son solamente grupos vocálicos. Que aprendan a realizar la separación silábica, así como la formación y la clasificación de la sílaba. Cuando uno quiere transliterar, entonces debe saber cómo es la separación silábica, entender las reglas básicas de la acentuación griega, porque luego se van estudiando en el camino otras reglas de acuerdo a cómo se muevan los verbos o los sustantivos. Y finalmente que ustedes tengan un reconocimiento y una diferenciación clara entre traducción y transliteración, ¿verdad? Que sé que muchos ya entienden este término, pero bueno, verlos a la luz del griego. Entonces, comenzamos de inmediato con la clasificación de las consonantes. Bien, bueno, las consonantes se clasifican en 3: mudas, sonoras y dobles. Repito, mudas, sonoras y dobles. Este es su clasificación. Van a escuchar algunos otros nombres. Si algún día agarran otro libro, de repente entonces las mudas, ustedes van a escuchar algún otro profesor o gramático que no las llama mudas, sino las llama oclusivas. ¿Por qué las llaman mudas o oclusivas? Porque para generar el sonido en nuestro aparato fonador, aquí en nuestra garganta y boca, tiene que haber un cierre, ¿verdad? Una oclusiva, una oclusión, un cierre del conducto de aire o del labio o del paladar o de la lengua con el paladar para que se produzca el sonido. Veamos, las consonantes mudas a su vez también se clasifican, ¿verdad? Se clasifican en labiales, en dentales y en guturales, que también son llamadas velares, ¿no? O consonantes que se pronuncian en la glotis. Entonces, dentro de las mudas y dentro de las labiales que son mudas, tenemos las fuertes, las suaves y las aspiradas. ¿Cuál es una fuerte? Una fuerte labial, la pi. Por pi, ¿verdad? Porque el cierre es completo. Pi, pi. Luego tenemos una labial suave, que es la beta, el beta. Miren que ya no es tan fuerte como, imagínense nuestra P, P. Ahora la B es B, es más suave. Y luego tenemos la fi, equivalente a la F nuestra, la fi, que es aspirada. ¿Por qué aspirada? Bueno, porque hay que botar una columna de aire, fi. Pero para que se produzca el sonido, nosotros tenemos que hacer un cierre. Casi, no total, ¿verdad? Pero sí un cierre. Fi. De hecho,
nuestros labios tocan con los dientes, ¿no? O nuestros dientes tocan con los labios. Pi, pi, ¿ah? Pi, beta, fi. Bien. Ahora, dentro de las mudas también tenemos las que se producen con los dientes, ¿verdad? Las dentales. Tenemos la T. En este caso, nuestra lengua hace una oclusión, un cierre contra nuestros dientes y nuestro paladar final, ¿verdad? T, tau, ¿ya? Tau. Y esa sería fuerte, tan fuerte como la pi, ¿verdad? Tau, tau. Pero tenemos una dental suave que es la delta. Ya el cierre no es total, no es fuerte, delta, pero hay un cierre, delta. Y luego una aspirada que sería la Z, ¿no? Las Zetas. ¿Ah? En este caso, aunque vean la llamada en inglés tita, serían las dos Z, ¿no? Z, Z. Y luego tenemos las guturales, ¿verdad? Las guturales, como esos sonidos del Medio Oriente o como el sonido alemán, ¿verdad? Que son sonidos que se producen en el velo, aquí en el velo de la garganta. Por eso las llaman velares, porque se producen acá o son sonidos guturales. Entonces tenemos la K, K, se produce atrás, K, y esa sería de tipo sorda. Luego tenemos la gamma, gamma, y ustedes haciendo el ejercicio ahí en su puesto se van a dar cuenta que esa gamma, ese sonido se produce atrás, gamma, ¿verdad? Y luego tenemos la ji, y también se produce atrás, ji, y es de tipo aspirada. Entonces, dentro de las velares o guturales tenemos la capa, la gagma y la ji. Y una es sorda, una es sonora y uno es aspirada. Y esto va a ser relevante cuando ustedes vean ciertos fenómenos que se producen al hablar fluido y ciertas contracciones que se van a producir al hablar, así como se producen abreviaciones en el español o así como se producen en el inglés. Por ejemplo, a las personas de habla inglesa americana les molesta pronunciar la T. Entonces ellos, por ejemplo, mientras que el inglés británico, el inglés que vive en Inglaterra o Escocia dice con el número 20, 20, 20, entonces al americano esa T le molesta y dice 20 y la desaparece. Entonces ese tipo de contracciones donde se fusionan o se pierden sonidos, también lo tienen nuestros idiomas y también lo tiene el griego. Ahora, este es el segundo tipo. Ya vimos, el primero son las mudas o oclusivas. Ahora tenemos las sonoras. Las sonoras también tienen una subdivisión. Tenemos las líquidas, ¿verdad? Que son la landa y la ro. ¿Bien? Son líquidas, landa y ro. ¿Bien? Luego tenemos las nasales. ¿Por qué? Porque para que se produzcan debemos hacer algún tipo de fenómeno nasal. La mi, ¿verdad? La ni. E inclusive la gamma cuando se produce un fenómeno que les voy a mostrar ahorita en breve. Y luego tenemos las expirantes, también llamadas silibantes, como la sigma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son silibantes, sibilantes, sibilantes, ¿bien? Entonces, y por tercero, tenemos las consonantes dobles, también llamadas consonantes geminadas, ¿bien? Y dentro de estas tenemos las dentales, las guturales y la labial, ¿bien? La Z, ¿verdad? Aunque nosotros para efecto en Latinoamérica, para efectos de la pronunciación entre la Z, esta Z que ven aquí, y la Z que parece una O con la raya en el medio, nosotros la vamos a pronunciar iguales. Pero hay estudios que indican que esta sonaba como el zumbido de una abeja, ¿ah? Que comenzaba como con una D y se mezclaba con una Z. Otros pensaban que sonaba como una Z y se convertía como en una D. Era un zumbido.
un zumbido. Para efectos nuestros, las dos ya dijimos que las vamos a pronunciar Z. ¿Eh? Entonces, si la quieren distinguir, es válido. Entonces tenemos la sí, ¿verdad? Que es un sonido gutural que a veces puede ser como el... ¿Bien? Imagínense, por ejemplo, que yo digo, eh, ah, ok, la palabra exterior. Nosotros tenemos ahí en español tenemos una E, tenemos una X y una T. Pero fíjense que el efecto que produce la X allí es como de una C. ¿Ya? Exterior. ¿Ya? Y luego se combina con la T. Bueno, algo así sucede con la C. O en inglés, exercise. Hay un cierre como de una K y luego viene un sonido de una S. Exercise. Bueno, eso mismo pasa con la C, ¿verdad? Suena como xilófono, como la X de xilófono cuando va adelante, pero cuando va en el medio de algunas palabras suena como una KS, ¿verdad? Como en exercise. Y ya más adelante vamos a ver algunas palabras. No hoy. Entonces, y dentro de las dobles también tenemos la labial, ¿verdad? Como la ps, ps, como en Pepsi, ¿ah? Pepsi, pets, pets, o en psicología, cuando psicología se escribía con P, ¿no? Porque después la Real Academia quitó la P y ya podemos escribir psicología con S, pero psicología, ¿no? Psicología. Entonces, estas son las dobles. Les presento la clasificación. ¿No? Básicamente son eh, ¿verdad? Las mudas, sonoras y dobles. Grábense eso, ¿no? Mudas, sonoras y dobles. Ahora, les hablé, veamos una regla de pronunciación con respecto a las consonantes dobles o también llamadas geminadas. Las consonantes dobles, por ejemplo, doble lambda, doble mi, doble ni, doble ro, doble sigma y doble tau, se pronuncian como si fueran una sola consonante. Pero debo decirles que hay personas que las pronuncian de manera alargada. A veces yo, sin darme cuenta, por ejemplo, digo ballo, el verbo ballo, ¿verdad? Y aquí tenemos varios verbos. Pon esto por allá arriba. Tenemos, mire, Valo, ¿verdad? Valo, Enea, Querizo, Clema, Parresía, en este caso sí es una doble, aquí sí porque funciona como doble R, ¿ah? Como doble R, y prazo, ¿no? Prazo. Pero de repente ustedes pueden llegar a escuchar a alguien decir Valo y hacer como estirar la L, ¿no? Clema, Enea, Querizo, no hay mayor problema, ¿no? Entonces, pero si no quieren entrar en mayor problema, Valo, ¿verdad? Valo, Clema, Enea. Otra regla de pronunciación en cuanto a la gamma. Ahorita lo estábamos viendo y les dije que se lo iba a explicar. Bueno, la gamma puede sonar delante de otra gutural como una nasal, como una N, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo anotada la regla. Cuando una gamma se encuentra delante de otra consonante gutural, puede ser ella misma, es decir, una gamma delante de otra gamma, o una gamma delante de una cacpa, una gamma delante de una si, o una gamma delante de una ji. Entonces, esa gamma que antecede a las otras guturales, esa gamma que antecede toma el valor fonético nasal, es decir, toma el valor fonético de una ni. Y ese fenómeno se llama ACMA, ¿ya? Para cultura general. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ángelos. ¿Ya? Ustedes de repente agarraban su Biblia, buscaban su concordancia, buscaban su Strong y veían ahí y decían ángelos, ángelos, pero no es águelo, es ángelos, porque gamma delante de gamma o gamma delante de gutural, la primera gamma toma sonido nasal. Ángelos. Si tuviésemos pronunciando el histórico, diríamos ángelos, ángelos. Pero, por ejemplo, y para tocar el tema, es difícil que la gamma, y puede ser que en algún caso sí ocurriera, que la gamma sonara como Y,
¿Por qué me doy cuenta? ¿Por qué lo veo fácil? Porque Jerusalén fue transliterado con iota y con éxilo para poder simular el sonido de la Y en hebreo, de la letra hebrea que hace el sonido Y. Si la gamma hubiese tenido el valor fonético de la Y, no hubieran escrito Jerusalén con iota y con éxilo, ¿verdad? Lo hubiesen escrito con Y. Son detallitos que cuando ustedes empiezan a estudiar griego se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta un día pensando y razonando y dicen, ¿verdad? Mm, un detalle allí. Anancaso, ¿verdad? La gamma delante de una gutural toma sonido nasal. Anancaso. Salpings. Salpings. ¿Ah? Aquí la gamma, ¿verdad? La gamma toma sonido nasal delante de la sí, ¿verdad? Salpings. Salpings. Y luego splagna. 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 Entonces aquí la gamma, ¿verdad? Toma sonido delante de la otra gutural, que es una giga, splagna. Y cuesta mucho que nosotros hagamos sentir ese sonido de glotis, ese sonido gutural ahí con esa gi, ¿no? Splagna. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ir hablando y ir produciendo ese sonido gutural. Así que hay que practicarlo. Splagna. O sea, nosotros casi que nos hace una nueva sílaba para poderla pronunciar. Bien, ya vimos la clasificación de las consonantes, ahora vamos a ver la clasificación de las vocales. Las vocales se clasifican de dos maneras, según su cantidad y según su calidad, ¿verdad? Según su cantidad, se pueden clasificar en cortas o largas. ¿Cortas o largas de qué? El tiempo que duramos diciéndolas. O larga o corta. Si yo digo elefante, es una E larga. Si yo digo éxilo, es una E corta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir la clasificación de las vocales según su cantidad, porque en esa época, acuérdense que tenemos la éxilon y tenemos la eta, ¿no? La eta, que para el otro sistema sería la ita. Entonces, las dos sonaban como E, pero una E era corta y la otra E era de pronunciación larga. Si entendemos eso junto con los sonidos tónicos, ¿verdad? Quiere decir que muchos de los griegos hablaban de alguna manera que sonaba como cantado, ¿verdad? Porque habían elevaciones tonales y degradaciones tonales. Entonces, esto es lo que le acabo de explicar. Dentro del griego tienen, por ejemplo, la éxilon es corta. ¿Ah? La epsilon y la omicron son cortas y la eta y la omega son largas. La epsilon y la omicron son cortas y la eta y la omega son largas. A las cortas también pueden ver por ahí que les digan breves, o a las breves van a ver por ahí también que les digan cortas. Obviamente es lo mismo. Las vocales epsilon y omicron en bajo otras situaciones pueden llegar a convertirse en largas por posición, es decir, por algún fenómeno que se produzca porque les toque estar en cierta sílaba en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra evangelión, ¿verdad? Evangelión, evangelión. Allí vemos ese fenómeno, ¿no? Y tengan en cuenta, lo vamos a ver más adelante, la alfa, la iota y la epsilon pueden ser cortas o pueden ser largas, dependiendo de algo que vamos a ver casi al final de la clase. Entonces, esto va a ser de mucha importancia a la hora de determinar los acentos en la palabra. El acordarse si son cortas, si son largas. Bien. Ahora, también podemos clasificar las vocales según su calidad. Es decir, que también usamos qué tan amplio o sí, o sea, qué tanto abrimos
o cerramos la boca para pronunciar una vocal. Entonces a eso lo llama la lingüística calidad. Las vocales pueden ser clasificadas como abiertas o cerradas según la apertura de la boca. Fíjense que en la otra condición, en la otra clasificación era por cuánto tiempo durábamos pronunciándola. Aquí es de acuerdo a cuánto tengo que abrir mi aparato fonador, es decir, mi boca para pronunciarlas. Entonces, la alfa, la epsilon, la eta, la omicron y la omega son vocales abiertas. Han sido clasificadas por los lingüistas como vocales abiertas. En cambio, la epsilon y la iota son vocales cerradas. ¿Por qué? Obviamente estoy tratando de exagerar el movimiento de mi boca para que capten la idea y la asocien de que unas son abiertas y otras son cerradas. Su importancia radica a la hora de determinar si una palabra pertenece a un determinado grupo vocálico, por ejemplo, a un dictongo. Entonces, con esto, ¿bien? Ya tenemos las clasificaciones. Acuérdense que en las consonantes hay mudas, ¿verdad? Hay sonoras y hay geminadas o dobles. Y dentro de las vocales las van a clasificar por su duración, cuánto tiempo las duran pronunciando, ¿verdad? Largamente o cortamente o brevemente, o qué tanto ustedes abren la boca, ¿verdad? Para decir que son abiertas o cerradas. Entonces, ahora entramos en el hoidistongoi, ¿no? Hoidistongoi, que significan los dictongos. Si se dan cuenta, aquí está el fenómeno de la gamma antes de otra gamma o antes de otra gutural. Dizongoi. No dije dizongoi, ¿no? Sino que esta gamma se convirtió en una nu. Bien. Y aquí pronuncié la fi y luego la zeta. Dizongoi. Hoi, dizongoi. Los dictongos. Bien. ¿Qué es un dictongo? Que refresquemos la memoria de bachillerato y es la emisión de sonido de vocales en un solo golpe de voz. Nosotros decimos tío. En un solo golpe de voz decimos tío. No decimos tío, ¿verdad? No hacemos hiato, hacemos un dictongo, tío. Y en un solo golpe de voz, de hecho, las vocales son las únicas combinación de letras que pueden ellas solitas, sin ayuda de consonantes, formar una sílaba. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de los dictongos? Bueno, en griego, dictongos en griego, son considerados una vocal larga. Es decir, cuando ustedes, yo les ponga el ejercicio, ¿verdad? No se los voy a corregir porque eso es para ustedes, para que ustedes fortifiquen su aprendizaje. Yo les ponga de repente un texto y les digo, identifique cuántas vocales largas hay allí. No solamente van a contar las que les acabo de mencionar ahorita, sino que también tienen que acordarse de los dictongos, porque los dictongos van a ser clasificados como vocales largas y esto tiene importancia cuando vamos a hacer separación silábica. En tal sentido, pues cuando realicen una separación silábica, bueno, deberán considerar esa sílaba que tiene un dictongo como larga, según la cantidad. Aunque van a ocurrir excepciones a esta regla y uno las va enseñando, toda regla tiene excepciones y uno, pues cuando avanza un curso de griego de larga data, es decir, por ejemplo, el estudio básico del griego en un año, uno va enseñando esas reglas. ¿Bien? Si llevan acento o espíritu, estos se colocan siempre en la segunda vocal. Eso se lo mostré en la clase de las letras, ¿verdad? Que tuvimos varios casos con dictongo y les destaqué que los acentos y los espíritus en los dictongos, dictongo tiene dos vocales, entonces en la segunda vocal colocan los artefactos, colocan los símbolos. Bien, fíjense aquí, esto es un dictongo. Y en vez de estar el signo rudo o áspero encima del primero, está encima
de la segunda vocal. Y si aquí hubiese un acento, tendría que estar aquí, aunque yo tenga que pronunciar el golpe de voz aquí. Hoy, y de hecho lo hago. Hoy, ¿verdad? Hoy, diftongoy, ¿no? Diftongoy. Entonces, eso. Tengan eso en cuenta. Y al igual que en el español, solo una diéresis puede romper el dictongo. Por ejemplo, en Isaías, en el castellano y en griego, hay una diéresis para poder romper el dictongo que hay allí. Ok, dentro de los dictongos, en griego, hay dos tipos de dictongos. Los dictongos puros y los dictongos impuros. Los dictongos puros digamos, son los que realmente vamos a estar trabajando. Y ahorita se van a dar cuenta por qué, aunque vamos a ver el otro también, ¿no? Y lo van a conocer. ¿Qué es el dictongo puro? Es la unión o la coincidencia, ¿verdad? Es la unión o la coincidencia de una vocal abierta, ya sea alfa, ya sea épsilon, ya sea ómicron, con una cerrada. ¿Cuáles son las cerradas? Bueno, la iota y la yupsilon, ¿ya? O dos cerradas, como por ejemplo una iota con una yupsilon o una yupsilon con una iota. Es la única forma de que exista un dictongo en el griego. Para que se forme un dictongo puro o propio, debe siempre, por regla, estar como segunda vocal una iota y una yupsilon. Si usted tiene un grupo vocálico donde se combina una alfa con una eta, con una épsilon, ahí no hay dictongo. Si usted tiene una combinación de una ómicron con una épsilon, allí no hay dictongo. Si usted tiene una combinación de una eta con una yupsilon, ahí hay dictongo. Bien, veámoslo aquí. Por ejemplo, tenemos el dictongo hay, ¿verdad? Que se puede presentar, todo dictongo se puede presentar de dos modos. Áspero, ¿verdad? Áspero o suave, ¿verdad? O rudo o suave. Entonces, si está suave, vamos a decir hay. Si está áspero o rudo, vamos a decir hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, edades, ayón, ayón. Fíjense ustedes que aquí tenemos, quizá nosotros en castellano diríamos, ahí tengo un triptongo porque tengo alfa, iota y omega, pero resulta que aquí tenemos dos sílabas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un golpe de voz, hay, y aquí tenemos otro golpe de voz, on, ayón, ¿verdad? El dictongo alfa y upsilon, igual, podemos decirlo rudo, ha, how, o podemos decirlo suave, au. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el pronombre autos, autos. Ahí no hay ningún problema, ¿ves? Autos. O la palabra paz, e Irene. Si se dan cuenta, todos los dictongos que tenemos acá tienen en segunda posición de la vocal una iota o una X. Si no, no es dictongo. Fíjense, aquí tenemos lo que nos decía aquí la regla. Tenemos aquí en juillos, ¿ah? Porque tenemos un espíritu rudo, tenemos una yuxilon y una I, juillos, juillos. Bien. Entonces, aquí tienen el grupo de los dictongos. Practíquenlo, practíquenlo de forma suave y de forma ruda o áspera. Los dictongos impuros hoy en día ya no se usan. Es decir, ya el efecto que causaron en una época ya para el momento de la coine bíblica ya ha desaparecido. Básicamente, ustedes lo ven reflejado en lo que hoy en día llamamos, por ejemplo, una alfa con iota suscrita, una eta con iota suscrita y una omega con una iota suscrita. Anteriormente, esto, una alfa con una iota suscrita, es el resultado de un dictongo de este tipo. Hay, ¿verdad? Hay, o hey, o hey, u, hoy, o hoy. ¿Ya? Aquí hay un error.
Espérense, déjenme corregir esto aquí rapidito para ustedes. Déjenme corregirlo acá rapidito. No me había dado cuenta. Y ya les presento de nuevo. Ya les presento de nuevo. Bien, aquí, un omega. Bien, una omega. Segundo. Entonces, los diptongos impuros son aquellos que llevan debajo de la vocal una iota suscrita. Esta iota suscrita no se pronuncia, ¿verdad? Solamente pues tiene presencia física, pero no vamos a decir ay, ¿no? Donde nosotros veamos esto decimos a, donde veamos esto decimos e, donde veamos esto decimos o. No vamos a decir hoy, no vamos a decir hey, ni hey, ni hi, ni hoy, ni ay. Vamos a pronunciarla como que si no tuviese la iota, ¿verdad? Y por eso se le llama diptongo impuro, o la denominaron así. ¿Ah? Las palabras, los sustantivos en dativo, en los casos dativos, todos los dativos casi siempre llevan ¿verdad? Una iota suscrita. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que no se pronuncia. Por ejemplo, yo les digo aquí crono, crono, ¿verdad? Y aquí viene la palabra crono, ¿verdad? De cronómetro, del tiempo, ¿no? Crono. Se dan cuenta que no se pronuncia. En alguna época, en algún estadio anterior a la coine bíblica, posiblemente lo pronunciaban y decían cronoi, cronoi, pero hoy en día no, se dice crono. Jodé, ¿verdad? Jodé, no se pronuncia allí joide. Ok. Entonces, dicho esto, me toca hablarles de las sílabas, ¿verdad? Eh, y ya nos vamos alejando del fonema, de la grafía, y empezamos a hablar de la unidad inmediatamente superior, la unidad inmediatamente superior al fonema. El fonema era el sonido solo de una consonante, una vocal, por ejemplo, a o m, pero ahora ya una sílaba ya empieza a tomar forma, ya decimos, ¿se acuerdan de mame, mi, momu? Ah, mi mamá me mima, ¿no? Este, ya cuando uno empezaba a formar sílabas allá en el kinder, en primer grado, entonces, igual, ya nosotros aquí en griego empezamos a formar sílabas, consiste en el sonido o conjunto de sonidos que pronunciamos en una sola emisión o golpe de voz. Fíjense que el concepto es muy parecido al del dictongo. ¿Por qué? Porque el dictongo es una combinación de vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz. Y la sílaba se tiene que pronunciar dentro de un solo golpe de voz. Por eso, un dictongo es capaz de formar una sílaba por sí sola sin una consonante. Por ejemplo, casa en griego, oikos, oikos. En nuestro sistema de pronunciación, en el otro diríamos icos, ¿no? Entonces no habría ningún dictongo. Porque allí la Omicron, el dictongo Omicron iota está iotizado, ¿no? Cambiado a iota con el iotacismo. Entonces, tomando en cuenta que el silabeo griego en principio es bien parecido al español, ¿verdad? Muy, muy parecido con unos pequeños detalles. Ustedes tienen que considerar, para hacer una correcta división silábica, tienen que siempre considerar el concepto de sílaba. O sea, acuérdense del concepto de sílaba en español, la acertada clasificación de los fonemas vocálicos según la forma de articulación en el aparato fonador, o sea, todo lo que vimos al principio, de las vocales abiertas, cerradas, largas, cortas, las consonantes geminadas, todo esto, ¿no?
Y la conformación de los grupos vocálicos, cuando hay diptongo, cuando no hay diptongo, cuando hay diptongo puro, cuando hay diptongo impuro, cuando no hay diptongo. Entonces, también es importante que ustedes sepan lingüísticamente, quizás lo sabían porque lo estudiaron, pero se les olvidó, porque no, si no es necesario, no volvemos a estudiar gramática, ¿verdad? Porque, bueno, hablamos nuestro idioma. Pero si uno va a estudiar otro idioma, normalmente uno debe aprender a contar las sílabas. Entonces, aquí tienen una palabra griega de 4 sílabas, catélaben, catélaben. ¿Ah? Si ustedes escuchan como yo lo digo, catélaben, ¿cuántas sílabas? ¿Quién me puede decir cuántas sílabas hay allí? Así pensando en castellano, en español, catélaben. 4. Eso, ¿verdad? 4 sílabas, eso es todo lo que hay allí. Entonces, ¿cómo las contamos? Bueno, eh, eh, por, por regla lingüística se cuentan siempre de atrás hacia adelante. O sea, no decimos primera, segunda, tercera y cuarta, porque en una palabra de 3 sílabas, entonces ya la primera variaría. Entonces siempre se cuentan de atrás hacia adelante. Y se les nombran así. No vamos a decir 1, 2, 3, 4, sino decimos la última sílaba, la penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba y la trasante penúltima. ¿Bien? Así normalmente vamos y van a identificar las sílabas cuando estudien, ¿no? Griego. Entonces ya vimos la conformación. Ahora fíjense, vamos a entrar en lo que sería la conformación de grupos vocálicos y la división silábica de las vocales. Hace un ratito vimos la conformación del diptongo como parte de un grupo vocálico. Por ejemplo, decíamos que el diptongo siempre tiene que llevar en segunda posición una iota, una yúxilo y estar combinada siempre con una vocal abierta o inclusive una misma vocal cerrada como la iota o la yúxilo. Entonces aquí tenemos la conjunción CAI, que normalmente traducimos como I en español, aunque tiene otros significados. Entonces, pero hay otro grupo de vocales consecutivas, ya se las mencioné hace un ratito, que no son diptongo en griego. Véanlas y apréndanse. Y es fácil de distinguirlas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que una de las reglas máximas de un diptongo en griego es que en la segunda vocal del diptongo haya una iota, una yúxilo, toda combinación vocálica que no tenga una iota o una yxilon en segunda posición no es diptongo. ¿Cómo lo van a llamar? Grupo vocálico, pero no es un diptongo. Bien. Por ejemplo, la palabra Dios en griego, ¿verdad? Theos, theos. Entonces ahí tenemos 2 sílabas, theos, theos. Fíjense que no hay un golpe de voz, un solo golpe de voz como en Kai, como en tío, cuando veíamos en español tío, ¿verdad? Como en oikos, oikos. Aquí no, aquí podemos decir feos, ¿verdad? Feos. Los diptongos con puntos diacríticos forman distintas sílabas, ¿verdad? Por ejemplo, muchacho, muchacha, país, ¿verdad? País. Entonces aquí tenemos país, porque tenemos esa palabra con un signo diacrítico, una especie de hiato, pues, ¿no? Los diptongos propios en la cual su segunda vocal aparece con la diéresis se pronuncia en sílabas separadas, como un hiato. Miren, aquí en el caso de Jezaías, aquí tienen los mismos 2 punticos, están aquí, solo que aquí el acento cae sobre la iota, mientras que aquí caía sobre la alfa. Entonces aquí tenemos país y aquí tenemos sa y as. ¿Ah? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 sílabas. Esaías, el profeta Esaías, ¿no? Isaías. La separación de sílabas en griego, en el caso de las consonantes, va a ser igualita a la del español, ¿no? Hay solamente unos detalles que deben recordarlos, memorizarlos.
Por ejemplo, uno, las consonantes dobles o las consonantes geminadas, gamma, lambda o ro, y aquellos grupos de dos o más consonantes se dividen en dos. Es decir, la primera consonante queda en una parte de la sílaba y la otra consonante queda en la segunda parte de la otra sílaba. Miren aquí un ejemplo, por ejemplo, con parresía, que la vimos hace un ratito, ¿verdad? Parresía. Bueno, una R queda para allá y la otra R queda para acá. ¿Ya? Si contamos última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, entonces una ro queda en la sílaba tras antepenúltima y la otra ro queda en la antepenúltima. Si las consonantes no están seguidas por una vocal, no se cumple esta regla. ¿Okay? Hay una excepción a la regla cuando coincide una consonante oclusiva y una líquida y se pronuncian en una sola sílaba. Entonces, aquí tienen, si ustedes tienen, por ejemplo, un caso, yo de momento no me recordé de alguno, pero si ustedes ven un caso donde haya una gamma con una mi, ¿verdad? O una kappa con una ni o con una lambda o una beta con una R, entonces allí se pronuncian en una sola sílaba. ¿Ya? Claro, por ejemplo, algo sencillo, blepo, ¿verdad? El verbo ver o mirar. Ahí tenemos dos consonantes. ¿Ya? Tenemos una beta y una lambda, pero obviamente va a quedar en una sola sílaba, blepo. Bien, las consonantes que se encuentren dentro de dos vocales, dichas consonantes forman sílaba con la segunda sílaba. Miren el caso aquí de octo, ¿verdad? Octo. ¿Qué es lo que están diciendo? Que las consonantes que se encuentren dentro de dos vocales. Fíjense que aquí tenemos a kappa y a tau, ¿verdad? En sándwiches con omicron y con omega. Entonces lo que dice la regla es que si ven un caso aquí donde así dos consonantes estén atrapadas en medio de dos vocales, ¿verdad? Entonces dichas consonantes van a formar parte de la segunda sílaba. Entonces aquí se quedó, aunque a nosotros en español nos suene a que son dos sílabas, octo, bueno, que son dos sílabas igual, ¿no? Solo que en griego la omicron se queda sola y la kappa y la tau se van a acompañar a la omega. Estas son cosas que uno las enseña por un tema también de cultura general, pero algunas de estas cosas no las van a usar, pero otras sí. Vea, cuando una consonante fuerte como la pi, como la kappa o la tau va seguida de una consonante aspirada como la fi, como la ji o como la feta. Ahora, exacto. Cuando se produce esto o una líquida como una lambda, una mi, una ni, una ro, está delante de cualquier otra consonante de tipo muda, cada una de ellas se ubicará en sílaba diferente, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, cuando tengamos una consonante fuerte que va seguida de una aspirada, estas que ven acá, o tengan una líquida como la lambda, la mi, la ni, la ro, y está delante de cualquier otra consonante muda, entonces cada una de ellas se ubicará en sílabas diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí sac, sap, sapfo, sapfo. Entonces, bueno, se cumple que la pi se quede en una sílaba y la fi se va a la otra. Aunque el sonido de nuestra mente ya nos da dos sílabas. ¿Bien? En grupos consonánticos o en el grupo consonántico, mi, ni nunca se separan. Por ejemplo, si ustedes encuentran una palabra parecida a amné, ¿verdad? Amné, entonces la A queda sola y la mi y la ni nunca se separan. Siempre quedan juntas. Quinto, en palabras compuestas, y aclararía aún más en verbos compuestos, ¿no? Los verbos compuestos son verbos que se forman normalmente de un verbo solitario con una preposición. Un verbo solitario con una preposición. Por ejemplo, aquí
Si ustedes ven este verbo, ¿verdad? Aquí ustedes ven que dice sinecfero, ¿verdad? O sinecfero. Pero si yo les pongo los colores, y ya ustedes hubiesen visto las preposiciones, ustedes saben que solita sin sería una preposición y ekfero sería otro. Entonces aquí, inclusive aquí ek también es otra preposición, ¿verdad? Y fero es un verbo. Entonces sin ekfero, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a hacer una separación silábica de sin ekfero, yo separo mi preposición, que sé que es sin, separo la otra proposición, que sé que es ek, ¿verdad? Y este que ya es el verbo parte del verbo compuesto, parte del verbo original, entonces lo separo y tengo feo. No tiene mayor complicación. Y cualquier consonante más una mi, o sea, cualquier consonante a la que se le adicione una mi o una ni, van a permanecer unidas. Por ejemplo, espíritu, neuma, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la ni no se separa de la pi, ¿verdad? Permanecen unidas. Entonces, de acuerdo a lo visto, de todo esto que les he mostrado, las sílabas entonces las podemos clasificar si tenemos vocales cortas y vocales largas, entonces nosotros podemos clasificar la sílaba en cortas y largas. Y se llamarán así, sílabas cortas, las que están formadas, esa sílaba que está formada, o quien el integrante de esa sílaba es una vocal corta, o sílaba larga si la integrante es una vocal larga. Y acuérdense que dentro de las vocales largas incluimos los dictongos, ¿verdad? Excepto algunas excepciones con los dictongos hoy y hay cuando se ve el caso nominativo plural, que ocurre un fenómeno allí cuando estamos flexionando el sustantivo o los adjetivos, aquellos casos donde terminan en masculino, en plural masculino o en plural femenino. Entonces ahí ocurre un fenómeno que se explica en ese momento. Pero de resto funciona como se lo he venido diciendo. Entonces, una forma de constatar si un dictongo es asumido como una sílaba corta o larga en la última sílaba es constatando si el acento agudo permanece en la antepenúltima sílaba. Si el acento agudo, y lo vamos a ver ahorita, no permanece en la antepenúltima sílaba, entonces obviamente pues no puede ser asumido como una sílaba corta o larga, ¿no? Perdón, no puede ser asumida como, por ejemplo, como larga, sino como corta. Bien, una sílaba abierta es aquella que termina con una vocal sin una consonante que la cierre. Por ejemplo, si yo digo canción, entonces, y yo les digo a ustedes, separen canción en sílabas, ustedes me van a decir, bueno, son dos sílabas, una palabra formada de dos sílabas, can y sion. Entonces yo le digo, ¿y esas dos sílabas, de qué tipo son? ¿Abiertas o cerradas? Ustedes me van a decir cerradas. ¿Por qué? Porque una vocal, una consonante cierra la vocal. En este caso, canción, ¿verdad? La cierra en las dos sílabas, la cierra una N. Can, a la A le procede una N y luego en sion a la O le precede una N. Pero si yo les digo a ustedes aire, y les digo sepárenme aire en sílabas, ustedes, bueno, también, profesor, tengo dos sílabas, ay, iré. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de sílabas son? ¿Abiertas o cerradas? Vaya, ustedes me van a decir abiertas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna consonante que la cierre. La primera sílaba es ay y termina así abierta en vocal y la otra es ere y también termina en vocal. No hay ninguna consonante que la cierre. Entonces ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo, corazón. Bueno, esta es abierta, esta es abierta, esta es cerrada. Campana, esta es cerrada, esta es abierta, esta es abierta. Biblia, esta es abierta, esta es abierta. Camisón, abierta, abierta, cerrada. ¿Ah? Es sencillo que capten ese tema. Entonces, bueno, son las 9. Vamos bien de tiempo. Estamos llegando a los acentos. ¿Ah? Reglas generales sobre el acento griego, ¿no?
Ya, déjeme aquí. Vamos. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Bien, veamos las reglas generales del acento griego. Nunca, 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 nunca se coloca acento sobre mayúsculas. Nunca se coloca acento sobre mayúsculas. Por ejemplo, no hacemos esto. Miren, miren, aquí está la alfa mayúscula en antropo. No agarramos y le ponemos el espíritu y el acento encima a una mayúscula. Se ve horrible, pero no es por estética, o quizás sí fue por estética, pero hoy en día ya es por regla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tanto el acento como el espíritu se ponen del lado izquierdo cuando la primera letra de una palabra está en mayúscula. Entonces, eso no se hace. Se pone del lado izquierdo. Anthropos. Ningún acento puede ir más allá de la antepenúltima sílaba. En griego, no van a encontrar acento más allá de la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Última, penúltima, antepenúltima. Es decir, ustedes no van a encontrar acento en una tras antepenúltima. No lo deberían encontrar. Por regla del griego. Por ejemplo, tenemos aquí apostolo. Apostolo. Le pregunto, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿esto está bien o está mal? Mal. Está malo, correcto. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que ningún acento en griego puede ir más allá de la antepenúltima. Entonces tenemos aquí última, penúltima, antepenúltima. Esto está mal acentuado. Bien, ahí no va. Otra regla, en una palabra griega que tenga al menos 3 sílabas, al menos una debe estar acentuada. Anthropos, al menos una de esas sílabas, al menos una tiene que estar acentuada. Anthropos. ¿Ya? Por ejemplo, en la palabra donde hicimos el conteo de última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, bueno, al menos una está acentuada. ¿Quién? Tau Exilon. Catelaben. ¿Verdad? Catelaben. ¿Tú quieres decir que el ¿Te escuchó alguien por ahí hablar? está grabando? Yo estoy grabando. Cierren los micrófonos que hay por ahí un sonido. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos las 3 sílabas acentuables. Y tenemos las 3 sílabas acentuables. Sin embargo, se puede dar el caso, ¿verdad? Se puede dar el caso que una palabra no lleve ningún acento. Por ejemplo, las enclíticas. Y también que lleve 2 acentos. Se van a encontrar algo para nosotros extraño, a encontrar una palabra que tenga 2 como máximo. 2 como máximo. ¿Verdad? Eso sucede en las palabras enclíticas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una palabra enclítica, ¿verdad? Anthropostis. Entonces, esta partícula, la partícula tis, que es una palabra enclítica, obliga, ¿verdad? Por regla, a pasar su acento a la palabra que le antecede. Entonces, antropos, que tiene originalmente acento en la antepenúltima, por el caso de acompañar
a una palabra enclítica termina en este caso, con doble acento, pero no todo el tiempo van a ver a Anthropos con doble acento, ¿ya? Sino cuando, en este caso, cuando esté acompañado de una palabra enclítica. Y van a haber palabras proclíticas que no van a tener acento, ¿no? Lo van a ver ahorita. Entonces, la cantidad de una vocal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la cantidad? Cuando vimos la cantidad, duración, ¿verdad? Entonces, la cantidad de una vocal en la última sílaba o la cantidad la cantidad de la última sílaba, si es corta o es larga en su ejecución, será un factor determinante en la acentuación del griego. Bien, no lo vamos a hablar, ¿ya? No lo vamos a hablar, pero los acentos se mueven de izquierda a derecha según ciertos fenómenos. Y esos ciertos fenómenos van marcados por este tema, entre otras cosas por el tema de la cantidad de la vocal. Será común que el acento se mantenga en la misma sílaba que aparezca en la forma léxica, ¿verdad? La forma léxica es como aparece la palabra originalmente en el diccionario. Por ejemplo, ustedes van a buscar, vamos a suponer el verbo, bueno, vamos a ver el sustantivo logos, ¿verdad? Logos, palabra. Pero de repente ustedes van a declinar logos y dicen logo, logu, logoi, ¿verdad? Entonces, ustedes no van a encontrar en el diccionario normalmente la palabra declinada, logu o logoi. Ustedes van a encontrar así como en español, ustedes, por ejemplo, el verbo crecer. Ustedes no van a encontrar en el diccionario creciendo. Ustedes van a encontrar el verbo crecer, porque esa es la forma léxica en el español. Bien. Entonces, la forma léxica en el griego es la primera persona del singular en el caso de los verbos. Entonces, será común que el acento se trate de mantener en la misma sílaba que aparezca en la forma léxica, pero según algunas reglas que les voy a compartir hoy, puede ir a un lado o al otro, y otras que se ven en el curso más adelante, ¿no? Entonces, en el caso de los diptongos, el acento se coloca, ya lo dijimos, en la segunda vocal del diptongo, pero el golpe de voz recae sobre la primera vocal. Ajá, me pregunta aquí Giancarlo, algo así, perdón por la interrupción. Ginomai. Ok. Lo que pasa es que fíjate lo que te pasa allí con Ginomai. Si tú ves a Ginomai en griego, Ginomai tiene en su forma léxica, Ginomai tiene el acento en la iota al principio. Ginomai. Ese es un verbo de tipo deponente, ¿verdad? Ginomai. Ahora, lo que tú estás viendo arriba de lo que tú colocaste en el chat, que ves allí casi 4 asentaciones, es una forma lingüística de indicarte cómo la vas a pronunciar. Pero nosotros normalmente no conocemos esas reglas lingüísticas. Entonces, lo que estás viendo arriba, que ves como una gamma, una iota, una otra iota, o sea, bueno, ya esto está en español, ¿verdad? Guiome es para indicarte cómo deberías pronunciarla según el lingüista, ¿verdad? Pero el verbo, ahorita se los voy a mostrar con un diccionario, me recuerda. Entonces, ginomai tiene solamente un aceite, ¿ah? Al principio, ginomai. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el caso de feugo, ¿ah? Feugo. Si ustedes se dan cuenta, lo que les estoy diciendo acá, está acentuada la yupsilon, pero el golpe de voz cae sobre la primera vocal, feugo, ¿verdad? El verbo huir. En el caso de los diptongos impropios, ya les dije que aunque la iota se ascriba, el acento se coloca en el primer elemento. Si recuerdan, hace un ratito vimos los diptongos impuros y les dije que la iota suscrita no se pronuncia, ¿verdad? Entonces, fíjense que les vuelvo a poner aquí, ojo que la iota no se pronuncia. Entonces, ¿qué es eso de que se adscriba? Bueno, cuando está suscrita es porque está debajo de la vocal, pero si se escribe es porque se coloca al lado. Miren el ejemplo.
Por ejemplo, Hades, ¿verdad? Lo que llamamos Seol en hebreo, ¿no? Hades. Hades es una palabra que tiene un verbo, un dictongo impuro. Tienen aquí la alfa y tienen la iota suscrita. Ya, como ya les dije que esa iota no se pronuncia, nosotros no decimos Hades, ¿verdad? Seguimos diciendo Hades, ¿verdad? Van bueno, en español decimos al Hades, ¿verdad? Y nosotros decimos mal, bueno, ya es correcto en el español, pero el tema es que normalmente nos enseñaron a transliterar con el inglés. Y como en el inglés la H tiene sonido de J, como en hotel, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de los primeros libros venían en inglés, nosotros, pero para nosotros la H es muda, Hades, ¿no? Si el sonido fuera, si yo fuera a transliterar la palabra griega Hades, yo tengo que ponerlo con una J, para que cualquiera que lea lo que yo transcriba pueda usar los fonemas que él conoce del castellano y pronunciarla correctamente. Hades. Si yo a Hades le pongo una H, yo voy a pensar que eso suena Hades, ¿no? Hades. Entonces, Hades. Si yo la escribo, y a escribir es esto, ¿verdad? A escribir es poner la iota suscrita al lado de la vocal, ¿verdad? Si yo la escribo, esto va a seguir sonando Hades, ¿verdad? No podemos confundirnos de que, ahora me encontré una palabra griega que dice Hades. No, sigue siendo Hades. La iota sigue siendo muda allí, ¿verdad? Porque es la iota suscrita, solo que en este caso está escrita. ¿Ven? Puede ser que vean esto en algún documento antiguo. Normalmente en las ediciones modernas de Nestle Aland no van a encontrar esto, ¿no? Con dificultad. Si llegan a encontrar uno, me avisen para anotarla. Entonces, finalmente llegamos a los acentos. Bien. Hoitonoi, ¿verdad? Hoitonoi. No hoitonoi, sino hoitonoi. Los acentos. En griego tenemos 3 tipos de acentos. El acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo. El acento agudo, si ustedes lo ven, pues es muy parecida a la tilde nuestra en español. El acento grave es igual a la tilde, pero inclinada hacia el lado contrario de la tilde del español. Miren acá, hacia acá. Y el circunflejo, ustedes lo van a encontrar parecido a una virguña de la ñ, o lo pueden encontrar así, como una vicuñita viendo hacia abajo. Entonces, para cultura de ustedes, el acento griego fue tónico y no intensivo o de fuerza. Es decir, lo que trataba, por ejemplo, en el caso del agudo, indicaba algún tipo de aumento tonal. Bien. Había un libro que recomendaba la profesora Montserrat, que es una reconstrucción de lo que se piensa pudo haber sido los sonidos, ¿no? Pero eso no nos sirve para hacer exégesis. Entonces, indicaba un aumento tonal, por ejemplo, un acento penetrante, seos, ¿verdad? En cambio, el acento grave indicaba una depresión del tono, seos, ¿verdad? Parece que el acento se mudara a la éxilo, ¿verdad? Porque hay una depresión tonal, seos, ¿ah? Seos. ¿Ya? Y el acento circunflejo era un acento arrastrado, indicaba como una elevación y una depresión del tono. ¿Ah? Si nosotros íbamos a decir arjé, decíamos arjé. ¿Ah? Pero eso, obviamente, la única forma de conocer esto de verdad es que venga el Señor y levante a uno de esta época de la tumba y nos diga, ¿sabe qué? Ustedes han estado pronunciando esto mal, esto se hacía así, esto se hacía de esta forma. O sea, no hay forma de tener una reconstrucción. Pero como el griego tiene 3.500 años de historia, mucho más allá de Homero, entonces, como bien nos compartía ayer Montserrat, ha quedado mucha literatura, inclusive
gramáticas arcaicas y rudimentarias, pero que le indican a los lingüistas muchos de estos datos que hoy les comparto, ¿no? Entonces, detalles de los acentos. El acento agudo y el acento grave puede ir sobre sílabas largas y sobre sílabas breves. ¿Bien? El acento agudo, repito, y el acento grave puede ir sobre sílabas largas y breves. El acento circunflejo puede estar solamente sobre una sílaba larga. Por ejemplo, aquí vemos a dulos, ¿ya? Dulos. Entonces ahí tenemos una sílaba larga. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tenemos, ¿se acuerdan que le dije que el dictongo era clasificado como largo y formando parte de una sílaba convierte la sílaba en larga? Entonces tenemos ahí dulos. El acento circunflejo, recuerden, solo puede ir sobre una sílaba larga. El día que ustedes vean una sílaba corta con un acento circunflejo, ahí hay un error ortográfico. ¿Bien? Puede estar presente entonces fíjense que el agudo puede estar presente en cualquiera de las tres sílabas. Acuérdense de catélabe. Catélabe puede estar en ven, puede estar en te y puede estar en te y puede estar en la. Catélabe. En cambio, seos solamente va a estar sobre la última sílaba. Y esto cumple una función ortográfica. Porque si tú tienes una palabra que tiene acento grave, tú automáticamente sabes que ese no es el fin de una oración o de una frase. ¿Verdad? O sea, que inclusive a través de los acentos había herramientas, porque aunque el griego no tiene comas, ni tiene puntos y comas, el griego tenía su propia instrumentación para separar, para hacer las separaciones de oraciones y de frases. Por ejemplo, una de ellas es el acento grave, aunque poco lo explica. ¿Por qué? Porque si a ti alguien te propone que tal oración o tal frase en griego termina en una palabra y tú ves que está acentuada grave y tú dices, uy, voy a revisar otros documentos a ver, y revisas 2, 3 documentos y está, bueno, que no sean unciales porque los unciales no tienen signos de puntuación, y tú ves en minúsculos, oye, mira, tiene grave, oye, y me están proponiendo que la oración termina en esa palabra, no puede ser. ¿Por qué? Porque solamente puede estar en la última sílaba cuando esa sílaba no sea final de oración. Acento circunflejo solo puede estar sobre la penúltima o la última sílaba. Fíjate que aquí les dije que el acento circunflejo solamente puede estar sobre sílabas largas. Ahora también les añado que aparte de que solo puede estar sobre sílabas largas, solo puede estar en la penúltima o en la última sílaba. Es decir, dulos o caprú, ¿verdad? Perdón, carpú. En este caso, carpú. Entonces está en la penúltima y en la última. Puede estar el acento agudo puede estar en la antepenúltima sílaba, sí y solo si la última sílaba es corta, ¿verdad? Puede estar sobre una sílaba corta o larga, no importa, ¿verdad? No importa, puede estar sobre una sílaba, el grave puede estar sobre una sílaba corta o larga, pero tiene que estar sobre la última sílaba. Si esa última sílaba puede ser corta o larga. El acento agudo no puede colocarse en una larga penúltima, es decir, en una penúltima sílaba que sea clasificada como larga, cuando la última es breve. ¿Ya? Cuando la última es breve. Entonces, por ejemplo, veamos dulos. Fíjense, si nosotros vemos dulo, que ya dijimos por acá que tiene acento circunflejo, esta es la forma léxica como ustedes van a encontrar la palabra en el diccionario. Pero si ustedes empiezan a declinarla, entonces cuando ustedes pasen del caso nominativo al caso genitivo, aquí, ustedes la última es breve, pero aquí paso a larga. ¿Por qué paso a larga? Porque tienen aquí un dictongo y ya dijimos que los dictongos se van a clasificar como largos. Entonces automáticamente pierde el acento circunflejo
y pasa a ser agudo. No puede pasar a ser grave porque el grave nunca va en una penúltima, el grave siempre va en una última sílaba. ¿Ven? Entonces, así lo van practicando, lo van practicando. Yo les voy a mandar unos ejercicios para que lo practiquen. Entonces, la alfa, la upsilon y la iota pueden ser largas. Pueden llegar a ser largas. Cuando se les encuentre con el acento circunflejo, entonces eso nos indicará que allí esas vocales están funcionando como largas. Es decir, y esto fue algo que les puse al principio en una de las notas, y aquí está la respuesta. Cuando ustedes vean una alfa, una upsilon y una iota en una sílaba que estén acentuadas con un circunflejo, están funcionando como largas. Por ejemplo, aquí en dulos está funcionando como larga, ¿verdad? Pero aquí está funcionando como corta. ¿Sí lo ven? Aquí, bueno, aquí mismo, ¿no? Aquí está funcionando como larga la upsilon y aquí está funcionando como corta la upsilon. Entonces, aparte de que llamamos a los acentos tonales agudos, graves y circunflejos, ellos en sí mismos tienen una clasificación. Hay acentos agudos oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos. Hay un acento grave barítono o barítona y un acento circunflejo de tipo perispómeno y properispómeno. Y obviamente todo está alineado a en qué posición está el acento. Si el acento está en la última sílaba, va a ser oxítono. Si el acento está en la penúltima sílaba, va a ser paroxítono. Si el acento está en la antepenúltima sílaba, va a ser proparoxítono. Bien. Si, bueno, en el barítono no hay problema porque siempre tiene que estar el acento grave, siempre tiene que estar en la última sílaba. En el caso del circunflejo, el acento circunflejo va en la última sílaba, ¿verdad? Y si ustedes se encuentran arjé, bueno, arjé es perispómeno. Ahora, ¿cuál es la regla que rige arjé? El acento circunflejo va en la última sílaba, sí y solo si esa sílaba es larga. Entonces, ustedes ven aquí arjé, ven aquí que tiene un acento circunflejo, es larga. De hecho, la eta es una vocal larga. Ahora, properispómena, el acento circunflejo no puede estar en la penúltima sílaba si la última sílaba es larga. Entonces, fíjense, en el mismo caso que veíamos al inverso ahorita. Si ustedes encuentran dulo y ustedes ven que tiene aquí el acento agudo, bueno, obviamente no es properispómena. Pero si ustedes ven esto, ¿verdad? Dulos es una palabra con acento circunflejo de tipo properispómena, ¿verdad? ¿Por qué properispómena? Porque lleva el acento en la penúltima sílaba. En algunos textos griegos modernos, ustedes van a encontrar estos simbolitos que les marqué aquí en rojo, que no tienen nada que ver con el griego. ¿Ok? Estos símbolos no tienen que ver nada con el griego, son signos de puntuación lingüísticos que le indican cuando una palabra es corta o cuando una palabra es larga. Esto poco lo enseñan en los cursos de griego, ¿verdad? Pero aquí se los dejo para la cultura de ustedes. Entonces ustedes ven aquí, Dulu, ¿qué les está diciendo la rayita arriba? Que es larga. ¿Qué les está diciendo la vicuñita esta? Que es corta, ¿verdad? Que en el caso de las varitas no hay nada, ¿no? Aquí les está diciendo que es larga, aquí les está diciendo que es larga, aquí les está diciendo que es corta. Aquí les dejo la leyenda para que lo recuerden y lo practiquen. Entonces, finalmente les comento que las reglas generales sobre el acento, pues también tienen el detalle que les comenté hace ratito, como las palabras que son proclíticas y enclíticas. Las palabras proclíticas son aquellas que no llevan acento. Para explicárselo de manera sencilla, les puedo dar un concepto, pero para que lo vean fácil, no llevan acento. ¿Quiénes no llevan acento? Los artículos. Ho, he, hoy, hay. Los artículos definidos no llevan acento.
En griego no existen artículos indefinidos. Preposiciones como en, ek, eis, no llevan acento. Conjunciones como ei o uos o u otras no llevan conjunciones, no llevan acento. Negación, los adverbios de negación como u y sus dos formas fonéticas como uk y no llevan acento. Esas son las proclíticas. Las palabras proclíticas son aquellas que no llevan acento. Ahora las palabras enclíticas son aquellas que le trasladan su acento, para que lo vean de esa forma, le trasladan su acento a la palabra que los acompaña. Por ejemplo, la frase filos mu, ¿verdad? Hermano mío. Entonces, mu, o amigo mío, mejor dicho. Mu le traslada su acento a filos. En el caso de Amy, tenemos aquí el ejemplo calon esti. Entonces, ni esti ni mu van a ir acentuadas. Y partículas como teto y ge y per tampoco van a ir acentuadas. Esto obviamente yo lo explico mucho más adelante cuando nosotros vemos los artículos, cuando en el curso de griego largo, que dura 8 meses, nosotros vemos los artículos y vemos los pronombres. Esto se explica a detalle. Ahorita es una información general para ustedes. Entonces, todo esto que le expliqué hoy es importante porque toda persona que estudia griego tiene 2 metas: traducir o transliterar. Traducir es comunicar la carga semántica de un idioma fuente, de un idioma origen, al idioma nuestro o al idioma receptor, ¿verdad? De manera que transmite o represente la misma idea. Y obviamente esto da para mucho hablar por el tema de las técnicas de traducción. Y hay diferentes técnicas de traducción, pero lo importante es que dependiendo, y esto lo hablamos hace poco en una actividad que hicimos gratuita en la escuela sobre el tema de las traducciones. ¿Para qué es la traducción? Yo quiero una traducción literal. Bueno, un interlineal. El interlineal va a traducir palabra por palabra, aunque no tenga sentido en el español, para que tú puedas ver exactamente la posición de la palabra, qué función tiene la palabra. Eso es una traducción realmente literal. Pero, por ejemplo, tenemos la equivalencia formal, que es la que usa, por ejemplo, la Reina Valera y muchas otras Biblias. Y en la equivalencia formal también se trata de asignar palabra por palabra. De hecho, eso es algo de lo bueno que hizo la Reina Valera, porque trataron en lo posible de que cada palabra griega tuviese un representante en español, ¿verdad? Y por eso podemos tener el strong, ¿verdad? Con otras traducciones no se pudiese pues tener un strong. Con una traducción dinámica no se pudiese tener un strong. Entonces, traducir es comunicar la carga semántica. Y a veces nos ponemos un poco ácidos con este tema y es un tema bien complejo, porque a veces no pensamos que hay traducciones para indígenas, que haya traducciones para niños, y a veces hay traducciones para gente que está aprendiendo el evangelio o que está aprendiendo la escritura y que no entiende términos en los cuales nosotros a veces queremos profundizar. Entonces, para quienes queremos profundizar, hay otras herramientas que podemos disponer, o inclusive pues tomar la decisión de estudiar griego para poder ver matices que ninguna traducción te va a ofrecer, ¿verdad? Matices que ninguna traducción te va a ofrecer. Le decía a los alumnos, yo los martes doy un diplomado de griego en el Instituto Criteria, ¿verdad? En IES Criteria. Y estábamos viendo los artículos y les comentaba
un pasaje donde, no me acuerdo el número, donde está el publicano. Y el publicano dice en su oración, palabras más, palabras menos, sé propicio a mí, ¿verdad? Y la mayoría de las traducciones ponen pecador, pero resulta que el griego allí pone un artículo en dativo, sé propicio a mí, el pecador. Y en griego, cuando la función del artículo definido, la función básica del artículo definido es identidad, es de identidad. Eh, Ahí él quería realzar, y lo que quiso el escritor fue realzar que esa persona se sentía muy pecador. Él no era el pecador, él era el pecador. Entonces, eh, creo que solo una Biblia, la Biblia platense, traduce fielmente el griego allí, ¿verdad? Es la única que pone el pecador. Entonces uno a veces considera que una Biblia es mejor que otra, pero eso es un mal ejercicio. O sea, uno cataloga cada traducción pasaje a pasaje dependiendo de la función de la traducción, ¿verdad? Si yo tengo una paráfrasis, yo no puedo esperar que una paráfrasis compararla con la Reina Valera o con la Biblia textual cuarta edición no, porque una paráfrasis tiene otro objetivo y otra finalidad eh, a una traducción de tipo formal. Una traducción para indígenas tiene a veces a los equipos. Mi esposa trabaja en una sociedad bíblica y ellos llevan proyectos de traducción de Biblia a las comunidades indígenas de acá de Panamá. Y a veces hay palabras que ellos no tienen un símil, no hay un símil. Yo una vez estudiaba hace años, antes de conocer al Señor, a mí me daba inglés un mormón en Venezuela, me daba clases de inglés. Y me acuerdo que una vez estábamos aprendiendo unos modismos. Ya él llevaba años en Venezuela, ya conocía varios modismos de allá. Y entonces nos estaba explicando un modismo y lo estábamos traduciendo, ¿no? Y entonces él nos puso la oración ahí y teníamos que poner, tú eres un dolor en el cuello. You're a pain you are a pain in the neck. You're a pain on the neck. O in the neck, no me acuerdo. Entonces traduzcan eso, traducimos, ¿no? Tú eres un dolor en el cuello. No, eso está mal. No, ¿cómo que está mal? Lo traduje bien literalmente. Sí, pero realmente tú no estás traduciendo lo que realmente quiso decir la persona el anglohablante. No lo estás traduciendo correctamente al español, porque nadie en español va a entender qué es un dolor en el cuello. Entonces él me dice, si tú quieres traducir qué es un dolor en el cuello, tú tendrías que poner algo así y los hermanos de Venezuela lo van a entender. Tú eres una piña bajo el brazo, ¿verdad? Es decir, eres un fastidio. Eres un fastidio, ¿no? You're a pain in the neck. O sea, ¿por qué? Porque un dolor en el cuello es fastidioso. Entonces, eh, igual pasa con el hebreo, con el griego. Hay modismos que si los transliteramos, que si los traducimos muy literalmente, se pierde el modismo porque la gente no lo va a ver. Y inclusive pasa que tenemos que pensar que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el pensamiento era hebreo, ¿verdad? El pensamiento era hebreo y a veces querían plasmar ideas hebreas con el griego. Pero tenemos que tener eso pendiente. Entonces, una cosa es traducir, ¿verdad? Traducir es agarrar una palabra, neuma, ¿verdad? Y poner de este lado espíritu. Neuma agio, Espíritu Santo. Ahora, transliterar es convertir el significante o la expresión del idioma original al idioma receptor usando las grafías y los fonemas de o las grafías para representar los fonemas del idioma al cual se quiere transcribir. Por ejemplo, una de las palabras que más nos encanta transliterar en la Biblia es Elohim, ¿verdad? Y para quienes hemos
barajeado bastante la Biblia, bueno, es fácil, ¿no? De hecho, he escuchado gente decir, no, pero es que no digas Dios, porque Dios no transmite todo lo que Elohim quiere significar. Bueno, pero es que así son las traducciones. O sea, la traducción siempre va a tener pérdida. Luego corresponde al aparato crítico abajo poner Dios. Bueno, Dios, entonces el traductor de la Biblia quizás tenga que poner a pie de página Dios. Es una palabra en español que trata de expresar lo que significa Elohim. Elohim podía hacer esto, aquello y lo otro, usar por los jueces y explicarlo abajo, ¿no? También se puede transliterar, pero el abuso del uso de la transliteración a veces llega a ser abuso el uso de las transliteraciones, porque el que alguien trastee con los interlineales no significa que todos los demás tienen que estar hurgando en los interlineales y tienen que entender que es Elohim o tantas palabras. No pongas, en un principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No pongas palabras, pon logos. Ajá. Y cuántas personas realmente van a entender bien qué es logo. Depende del público, cuál es el objetivo de la traducción para transliterarlo, para traducir. Yo una vez veía un testimonio de un guerrillero de Al Qaeda que el Señor empezó a darle visiones donde él se veía lleno de sangre por toda la gente que había matado. Y cada vez él estaba más, se veía más ensangrentado, claro, seguía cada vez matando más gente, y el tipo se estaba volviendo loco. Él cuenta que se metía allí a lavarse y no lograba quitarse la sangre, nadie se la veía era él. Y entonces, bueno, no aguantaba y un día se le apareció, no me acuerdo ahorita la pronunciación, algo así como Yesé Mashá, algo así parecido a eso. Era la forma de decir Jesús en ese idioma, ¿verdad? Que era, creo que era kurdo, algo kurdo mezclado con árabe. Y se le manifestó a esa persona con su idioma. Y nosotros a veces aquí nos caemos a puñetazos en los grupos de WhatsApp, porque no es Jesús, es Yeshua. No es Yeshua, es Jesús. Es con J, no es con J, pero mira, o sea, un testimonio tan sencillo, pues a él se le manifestó en el idioma en el que él lo iba a entender, porque si le dice Yeshua, de repente lo rechaza. O sea, a veces nos complicamos y las cosas son un poco más sencillas de lo que a veces nos imaginamos. Entonces, bueno, traducir es comunicar la carga semántica. Neuma en griego significa espíritu o viento, ¿verdad? O aire en español. Transliterar es agarrar y escribir ese sonido neuma, escribirlo en español, ¿verdad? Bueno, neuma, Neuma. Y uno le pone la P porque uno sabe que está ahí la P muda, ¿no? Neuma. Entonces, eso es transliterar. O transcribir consiste en representar en caracteres de un idioma por las palabras de otro idioma. Por ejemplo, mira, aquí tienen un neuma. Neuma es espíritu, pero neuma lo transliteraríamos así. Theos es Dios, pero lo transliteraríamos así. Kyrios es Señor, amo, pero si vamos a transliterar Kyrios, pues escribiríamos algo así como esto, ¿no? Finalmente quiero, hay unos signos diacríticos que ustedes van a encontrar en las ediciones modernas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, alguno de ustedes consiguió el SBU 5 de la Sociedad Bíblica o el Nestle Aland, y entonces ustedes se van a encontrar ciertos signos. Por ejemplo, puede ser el apóstrofo, que el apóstrofo indica una elisión.
Esto también lo van a encontrar en el griego minúsculo, ¿verdad? Indica la omisión de una vocal final breve que cae ante una palabra que comienza con una de contracción que ocurre en el griego. Por ejemplo, la frase hipoautú. Entonces, bueno, uno puede abreviar esta omicron con este apóstrofe aquí, con este apóstrofo, y decir hipautú. En vez de decir hipoautú, decir hipautú. Luego está la coronis. La coronis es para indicar el fenómeno de crasis. Y este fenómeno indica la combinación de dos palabras con la pérdida de una letra o de letras intermedias. Por ejemplo, la frase tú autú, tú autor. Entonces, aquí cae la omicron, ¿verdad? Y ocurre una abreviación, una fusión de estas dos palabras para decir tautó. Entonces, la crasis, aquí la crasis, ¿verdad? La coronis indica que ocurrió ese fenómeno. Y la diéresis, que ya lo vimos, pues indica la ruptura de un dictongo, en el caso de Isaías. Y ahora sí, en las ediciones modernas, ustedes van a encontrar algunos de estos símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que para nosotros es un punto y coma, en griego indica un signo de interrogación. Lo que para nosotros es un signo alto, indica dos puntos o puede indicar punto y coma, y una puntuación baja puede indicar un punto, ¿verdad? Un punto y seguido, o un punto final, y puede indicar también un signo de exclamación. La coma sí equivale a una coma, ¿verdad? Entonces, fíjense, quiero mostrarles aquí un momentito el Nestlé Alan 28. Y quiero mostrarles aquí en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Pros Gálatas. Fíjense acá. Aquí tenemos una coma, ¿verdad? Esto es parte de el griego, vamos a llamarlo así, no lo confundan. No es el griego moderno de Grecia, sino cómo actualmente se escribe el griego koiné en las ediciones científicas, en las ediciones críticas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos una coma. Aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Oh, ¿quién lo fascinó, Gálatas insensato? Entonces, aquí tenemos una pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Aquí tenemos una diéresis. Bien. Aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Lo ven acá? Ahí tenemos una pregunta. Además ya de los signos de puntuación que ya les he venido explicando, ¿verdad? Y los diferentes fenómenos, le dije, por ejemplo, mayúscula no se puede acentuar arriba, se acentúa de lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, o anuntoi galatai, ¿verdad? Y así vamos, notis, gimas, evascanen. Ahora, estos signos ya no tienen nada que ver con el griego, estos son signos críticos que tienen que ver con el tema de crítica textual, que indican diferentes informaciones en cuanto al texto. Bien, voy a cerrar por acá. Ok. Bueno, con esto llegamos al final de la clase de hoy. ¿Tenemos algún tiempo para preguntas? Si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues es el momento. Si no me preguntan nada, me voy a ir engañado de que expliqué muy bien. Buenas noches, amado hermano William. Hola César, ¿cómo estás? ¿Está todo bien aquí, varón? Viendo la clase, ¿no? Y analizando algunas cosas. Me llamó la atención los signos, bueno, no sé si me falla la memoria, diacrótico es. Diacríticos. ¿Cómo? Diacríticos. Es diacrítico. Es para sintetizar o como sintetizar palabras, algo así.
Déjame ponerlos de nuevo para ver si te refieres a estos. Ya va. Eso fue lo que me llamó la atención allí, ¿no? Estos. Eso es para Okay. sintetizar palabras. Sí, hay fenómenos que ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, la elisión. La elisión es una caída en este caso, esta elisión es la caída de una vocal. La vocal, tú leyendo el texto griego, inclusive en el Nestle Aland y en algunos papiros ya de siglos avanzados, siglo X, XII, tú vas a ver mucho esta contracción, ¿verdad? Es como una abreviatura, como lo que nosotros llamamos una abreviatura. Bueno, es más parecida a las contracciones americanas, ¿verdad? Bueno, les da flojera por economía. En vez de escribir hipo autú, entonces agarran y se les hace más fácil poner este apóstrofe, ¿verdad? Y elidir, hacer elisión de la Omicron y indicarlo por medio del apóstrofe. Esto aquí no es un espíritu rudo ni nada porque no está solo una vocal. Cuando tú conoces la preposición hipo y la ves así, tú sabes que está elidida, pues que está en elisión y el apóstrofe te lo está indicando. Igual cuando hay un fenómeno de crasis, ¿verdad? Que tú sabes que la preposición, el pronombre auto, que ya tú reconoces que este es el artículo neutro, ¿verdad? Sería el neutro singular y que este es el pronombre, ¿verdad? Entonces, por economía, solo lo llaman así, ¿no? Yo lo llamaría por flojera, ¿no? Por economía. Entonces, estas dos palabras, es como cuando nosotros decimos, voy para la casa de César. Bueno, uno por economía, uno ya no dice para, uno dice voy para la casa. Y se vuela la R y la A, ¿verdad? Entonces aquí pasa el mismo fenómeno. No, se vuela la O y entonces prácticamente tautó. Entonces, tú sabes que esto es una coronis, ¿por qué? Porque tú sabes que tú sabes que esto no es una indicación de espíritu suave ni espíritu rudo, porque no es inicio de palabra. Aquí tú tienes una consonante y aquí no tendría que estar haciendo nada, indicando nada, ningún espíritu suave ni ningún espíritu rudo. Así que eso te lleva inmediatamente a la conclusión de que está funcionando como colonia. Bien, como la fusión, está indicando la fusión del artículo to con el pronombre auto, ¿verdad? Y en el caso de Isaías, ¿verdad? Lo que te está explicando aquí es que no hagas aquí Isaías, ¿verdad? Sino que rompas el dictongo, como igual lo hacemos, el hiato que hacemos en español, ¿verdad? Que rompas el dictongo y digas Isaías, ¿verdad? O si lo dijéramos en el sistema histórico diríamos Isaías, pero sería lo mismo, Isaías, ¿verdad? Isaías. Entonces, esto es válido inclusive para documentación del siglo, yo que me atrevería quizás a decir que hasta en minúsculos del siglo 6 o 7 pueden estar ya estas abreviaciones. Pero esto sí ya es convención moderna. Esto es darle a los escritos antiguos una forma, ¿no? Una forma ya moderna que uno puede al menos reconocer. Bueno, esto es un signo de interrogación, esto es un punto, esto es una coma, perdón, estos son dos puntos o punto y coma, esto ya es un punto o un signo de exclamación. Y era lo que les estaba mostrando ahí en el Nestle Aland 28. Con el capítulo 3 de Gálatas, ¿verdad? Que aquí tenemos una coma, pero esa coma, si tú, lástima que no se me ocurrió tener un documento de Gálatas, si ustedes vieran acá, pues no habría una coma. Bien, vamos a ver si lo busco aquí rapidito, si lo tengo a la mano, para que vean que esto es algo propio ya del
digamos, de la edición moderna. Vamos a ver si lo puedo conseguir rápido aquí. Ok, creo que sí. A ver. Mm, ujú. Ya se los voy a mostrar. Denme un segundito que los estoy bajando. Gálatas, Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. Ok, déjame compararlo con lo que tengo acá. Ajá. No, Gálatas 3:1. Ya va, que estoy haciendo la búsqueda. Ok, fíjense, fíjense lo siguiente. Ok, le voy a mostrar nuevamente el Nestle Alan para que recuerden. Fíjense acá, tenemos Gálatas 3:1 y aquí tenemos una coma después de la palabra evaskanen, ¿verdad? Por acá tenemos, aquí, ¿verdad? En este participio, estauromenos, aquí tenemos un punto y coma que realmente es un signo de interrogación, ¿verdad? Y así termina el versículo 1 con un símbolo de interrogación. Y el versículo 2 termina con un símbolo de interrogación. Ahora fíjense en un documento, vamos a ver un minúsculo, ok, vamos a ver este minúsculo, no hay casi minúsculos acá. No, todos los que están son mayúsculos, pero bueno, vamos a mostrarle aquí el sinaítico, ¿verdad? Ya. Tengo un pocotón de páginas abiertas y se me quedó. No, y no se fue el pasaje que yo quería, pero bueno, igual se los voy a mostrar acá. No ha cambiado de página, ¿verdad? Ya. Ok. No sé. No, lamentablemente no encontré un minúsculo, que estos son unciales, y bueno, los unciales ya no tienen signos de puntuación, ¿verdad? Están escritos así. Lo único que ustedes pueden ver en un uncial son la nómina sacra, ¿verdad? Que es, em, por ejemplo, Cristo Jesús, ¿verdad? Verlo aquí, ¿verdad? Cristo Jesús, verlo en nómina sacra. Es lo único que se estilaba para este momento, pero esa colación no me tiene un... Amado hermano William, ahí te compartieron un documento. Alguien te compartió un documento, a lo mejor facilitándote ahí la... Sí, no, pero este creo que es el P1. Ahí lo estoy viendo, pero igual él está como en una combinación de uncial. Lo que pasa es que aquí hacen la A, parece una minúscula, pero igual no tiene acentuación, lo que tiene es nómina sacra. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles, que estos signos, estos últimos signos que le mostraba, ya son la convención de lingüística actual, pues cómo representarían una coma, un punto, un signo de interrogación actualmente en una edición crítica de griego, ¿verdad? Que no es como se representaba en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces no habían ese tipo de signos. ¿Alguna otra pregunta? No me digan que no hay preguntas.
No me voy a me voy a acostar pensando, bueno, pensando que hicieron y que entendieron bien lo que les expliqué, ¿verdad? Luego hay un tema con los acentos. Los acentos pueden ser progresivos o recesivos, dependiendo si es verbo o es sustantivo. Eso se explica en esos momentos, pero lo bueno es que ya saben que básicamente pues el griego tiene 3 acentos. Estos 3 acentos no se usan en el griego moderno hoy en día. Fueron abolidos. Y prácticamente se adoptaron lo que hacen los otros idiomas, que es tener un acento de intensidad. Así que cuando, por ejemplo, se quiere pronunciar griego koiné con la pronunciación moderna, pues tienen que agarrarle prestado a Erasmo los símbolos, ¿verdad? Para poder expresar un espíritu rudo, un espíritu suave, un acento circunflejo. Y de paso, nosotros no, en esta época no vamos a replicar acentos tonales, porque no estamos aprendiendo griego para hablarlo, estamos aprendiendo griego para hacer análisis morfológicos, para poder acceder a un cuerpo a un texto de cuerpo. Profesor Isaías, ¿cómo se leería según su sílaba? Serían 4 sílabas. Ajá, correcto, Rafael. Sería Esaías, porque tiene una diéresis ahí que crea un hiato, pues rompe el dictongo. Esaías. Por ahí está en una de las láminas. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay más preguntas, pues ya son las 10 en punto. Bueno, me despido, nos vemos la semana que viene. Espero que pasen un excelente fin de semana, que el Señor los guarde y los proteja y los lleve con bien. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.